territorio de Dakota. El invierno de 1880 a 1881. El aire mismo se siente como vidrio. Cada ráfaga de viento atraviesa la tela y la piel como si llevara cuchillos ocultos en su interior. Aquí la nieve no cae suavemente. La nieve azota, 1.000 millones de cristales afilados rechinando sobre las llanuras. El mercurio cae hasta 40 grados bajo cero Fahrenheit. Y lo único más delgado que el aire es la línea entre la vida y la muerte. Sal esta noche sin fuego, sin pieles, sin comida, y no llegarás al amanecer. Y sin embargo, los nativos americanos hicieron exactamente eso, año tras año, generación tras generación, mientras los colonos recién llegados a la tierra se acurrucaban en cabañas con goteras y a veces se congelaban donde dormían. Las comunidades nativas ya habían dominado este mundo. No solo soportaban el frío. Tenían sistemas inteligentes, eficientes y perfeccionados durante siglos. Sistemas que funcionaban con la tierra en vez de en su contra. ¿Cómo lo lograron? Preparándose para el frío. El secreto para sobrevivir al invierno comenzaba mucho antes de que el primer copo de nieve tocara el suelo. A finales del verano, las familias nativas ya estaban en pleno modo de preparación. Se recorrían bosques y llanuras en busca de raíces, tubérculos, nueces y bayas. El pescado se ahumaba sobre fuegos constantes, la carne de venado se cortaba en tiras y se secaba hasta quedar crujiente. Nada se comía fresco si podía almacenarse. En el centro de este sistema estaba el pemmican, el alimento de supervivencia por excelencia. La carne magra seca se machacaba hasta convertirla en polvo. Se mezclaba con grasa derretida y bayas, y se prensaba en barras densas. Una sola libra podía aportar más de 3.000 calorías. Podía durar meses y alimentar a viajeros a lo largo de cientos de millas. Lo que los excursionistas modernos consideran una barra energética de lujo, para las familias nativas era simplemente otra preparación diaria de comida. Los métodos de almacenamiento eran igual de ingeniosos. Las raíces y nueces se guardaban en depósitos subterráneos forrados con corteza y hierba para evitar que se congelaran. Las bayas se empacaban en bolsas de cuero y se escondían de los animales. La nieve y el hielo no eran obstáculos, sino aliados, sirviendo como refrigeradores naturales. Para cuando la primera escarcha brillaba sobre la hierba, todo estaba listo. La comida sellada, la leña apilada, los refugios reparados, la ropa preparada. El invierno nunca los tomaba por sorpresa, siempre lo estaban esperando. Refugios construidos para sobrevivir. Por supuesto, todo el pemmican del mundo no te serviría de nada si vivieras en una choza llena de corrientes de aire. El refugio era la primera línea de defensa, y la ingeniería nativa estaba décadas por delante de lo que la mayoría de los colonos improvisaban. Tomemos como ejemplo el tipi de las llanuras. A primera vista parece sencillo. Palos, pieles, solapa para el humo. Pero el invierno revelaba su genialidad. Las familias doblaban las pieles de búfalo para la cubierta, con el lado de la piel hacia adentro para aislar. Los bordes inferiores se sellaban con nieve compactada, creando una base a prueba de corrientes de aire. En el interior, un forro adicional de piel o esteras tejidas creaba una cámara de aire que atrapaba el calor. Con un fuego central bajo el orificio de humo, un tipi de invierno bien hecho podía estar de 20 a 30 grados más cálido que afuera. Las solapas ajustables permitían controlar la ventilación sin perder calor, haciendo de un cono de pieles un sistema de calefacción regulado. Y aquí está la clave: movilidad. Un tipi podía desmontarse, cargarse en un traboa y volver a erigirse en menos de una hora. Eso significaba que las familias podían seguir a las manadas de animales o trasladarse a valles protegidos, llevando consigo un hogar diseñado para bloquear el viento y la nieve. Pocos refugios en la historia de la humanidad combinaron portabilidad y aislamiento de manera tan eficaz. Si el tipi representaba la movilidad perfeccionada, la casa de tierra encarnaba la permanencia. Los Mandan y los Hidatsa, a lo largo del río Missouri, construyeron enormes cúpulas parcialmente hundidas en el suelo.
Una estructura de vigas de madera se cubría con ramas de sauce, luego se apilaba encima pasto, césped y tierra, a veces con varios pies de grosor. La nieve que se acumulaba encima no las derrumbaba, las fortalecía, presionando las capas aún más entre sí y añadiendo otra manta de aislamiento. Arqueólogos que han reconstruido casas de tierra informan que, incluso cuando la temperatura exterior bajaba de los 40 grados bajo cero, el interior se mantenía sorprendentemente estable. Docenas de personas podían vivir juntas en una sola estructura, y el calor corporal combinado junto con los hogares centrales calentaban el aire, mientras la propia tierra lo retenía. En el interior, las tormentas invernales se convertían en susurros apagados. Más al este, los iroqueses desarrollaron otro modelo, la casa larga. Construidas con altos armazones de madera y revestidas con láminas de corteza de olmo, estas casas se extendían por más de 30 metros y albergaban hasta 20 familias. Las hogueras ardían en una línea a lo largo del centro, cada una con una abertura arriba para liberar el humo. La disposición no era accidental. El techo compartido significaba calor compartido y la estructura comunal conservaba recursos. Los hurones Wendat, en lo que hoy es Ontario y Quebec, construyeron casas largas casi idénticas, lo que demuestra cuán eficaz era el diseño en los fríos bosques del norte. Las familias forraban las paredes con esteras, pieles y cueros, bloqueando las corrientes de aire. Los forasteros a menudo describían estas casas como llenas de humo y abarrotadas, pero ese era precisamente el objetivo. El calor concentrado, los fuegos constantes y decenas de cuerpos trabajando juntos contra el frío. Si viajas a la lluviosa y ventosa costa noroeste, encontrarás otra solución. Los Haida, Tlingit y otras naciones costeras construyeron casas largas monumentales con enormes tablones de cedro. Vigas pesadas encajadas con ensamblajes creaban estructuras en forma de caja que podían resistir tanto los vendavales helados como la humedad implacable. En el interior ardían fuegos, mientras postes tallados y vigas pintadas contaban historias de linaje y mito. Estas eran más que casas. Eran fortalezas de madera que transformaban el cedro en calor y protección contra algunos de los inviernos costeros más duros del continente. El poder del fuego. Si el refugio era el cuerpo de la supervivencia invernal, el fuego era su latido. Dentro de un tipi, el hogar se ubicaba en el centro. El humo escapaba por solapas ajustables que funcionaban como sistema de ventilación y regulador de calor. Se añadía un forro interior, y el calor circulaba en lugar de desaparecer hacia arriba. Lo que parecía una simple fogata era en realidad un sistema de calefacción eficiente. El combustible no era una ocurrencia tardía. La leña tenía que ser recolectada, secada y almacenada durante todo el año. En regiones donde los árboles eran escasos, se utilizaban otros combustibles. En las llanuras se recogía estiércol de búfalo, se secaba al sol y se quemaba. Para los colonos, eso sonaba desesperado. Para las familias nativas, era simplemente una forma práctica de almacenar energía, y funcionaba. Algunas tribus incluso almacenaban grasa animal para quemarla como lámparas o añadirla a la yesca, una fuente de ignición rica en calorías en un mundo helado. Y el fuego no solo era cuestión de calor, también era cuestión de comunidad. Por la noche, familias y vecinos se reunían alrededor del resplandor para compartir historias, cantar y transmitir conocimientos. En las casas de sudor, el fuego calentaba piedras que liberaban vapor purificador. Las llamas simbolizaban la continuidad, un recordatorio visible de que la vida seguía adelante, incluso cuando el mundo exterior se congelaba por completo. Perder el fuego no era solo una molestia. Era catastrófico. Significaba oscuridad, silencio y el frío creciente de la desesperación. El fuego era tanto herramienta como maestro, fuente de calor y espíritu. Mantenía los cuerpos vivos y daba sentido a las largas noches. Las llamas simbolizaban la continuidad, prueba de que la vida perduraba incluso en la estación más dura.
Cubierto con la armadura de la naturaleza, sal afuera a 30 grados bajo cero con la ropa equivocada. Y a la congelación no le importa lo bien que te veas. Los nativos americanos no tenían chaquetas de plumas ni guantes calefaccionados. Lo que tenían eran siglos de prueba y error con pieles, cueros y un ingenioso diseño de ropa. Los resultados funcionaron tan bien que los supervivientes modernos todavía los imitan. En las llanuras, nada superaba la manta de búfalo, enorme, pesada y más cálida que la mayoría de los sacos de dormir modernos. Mantuvo a los cazadores con vida en el frío brutal. La piel hacia adentro atrapaba el calor corporal. La piel hacia afuera repelía la nieve y la lluvia. Una sola manta funcionaba. Varias superpuestas creaban un aislamiento tan efectivo que incluso 40 grados bajo cero se volvían soportables. Los cazadores combinaban las mantas con polainas, camisas y mocasines de piel de venado. Los mocasines no eran endebles. Eran equipo de invierno. La gente los rellenaba con pasto seco, musgo o pelo de conejo. Algunos tenían suelas dobles para el suelo helado. Otros se impermeabilizaban con sebo de búfalo, lo que los hacía mejores que las rígidas botas europeas que a menudo dejaban a los colonos con congelaciones. En los bosques del norte, los Ojibwe, Cree e Inuit desarrollaron sistemas completos de capas. Parca de piel de caribú, mitones de piel de castor y gorros de cola de mapache atrapaban el aire cálido mientras permitían libertad de movimiento. La ropa de invierno tenía que permitirte seguir trabajando, cortar leña, acarrear agua, cazar. Incluso los bebés estaban protegidos. Los bebés en cunas forradas de piel con relleno de musgo se mantenían abrigados, secos y aislados. El musgo absorbía la humedad y servía también como un primer pañal. Las cunas podían colocarse cerca de fogatas o piedras calientes, asegurando la supervivencia durante largas y heladas noches. La ropa también tenía significado. Las túnicas y parcas se decoraban con púas, cuentas y patrones pintados. Una túnica de búfalo podía mostrar sueños o victorias, convirtiendo el abrigo en un registro cultural. Lo que los colonos desestimaban como vestimenta primitiva a menudo superaba en rendimiento a su lana y cuero. Dormir inteligentemente, el horno humano. Sobrevivir al día era una cosa. Sobrevivir a la noche, cuando las temperaturas caían aún más y el cuerpo se ralentizaba para descansar, era un desafío completamente distinto. Si dormías mal, podrías no despertar nunca. Las estrategias nativas para dormir en invierno eran tan ingeniosas como su ropa y refugios, convirtiendo la hora de dormir en un sistema de supervivencia perfectamente ajustado. La primera regla era simple: dormir juntos. Duerme inteligentemente. Las familias se apiñaban, envolviéndose en pieles de búfalo y mantas de piel. Los niños y los ancianos, los más vulnerables, fueron colocados en el medio, protegidos y seguros. Los adultos formaron la capa exterior, sirviendo como aislante viviente contra el frío. Era una red de calefacción humana, alimentada por el calor corporal, coordinada no por casualidad, sino por la memoria cultural. La ropa de cama no consistía simplemente en pieles tiradas en el suelo. Muchas tribus preparaban cuidadosamente el suelo. Capas de ramas de pino, juncos o esteras tejidas proporcionaban aislamiento de la tierra helada. Pieles adicionales se colocaban debajo de quienes dormían para bloquear la humedad y retener el calor. Algunas comunidades incluso construían plataformas de madera elevadas, levantándose por encima del aire frío que naturalmente se acumulaba cerca del suelo. Era el mismo principio que usan los campistas modernos con colchonetas aislantes, aplicados siglos antes con materiales naturales. Luego llegó la innovación de las piedras calentadas al fuego. Las piedras se calentaban en el hogar hasta que brillaban. Luego se envolvían en piel o corteza y se colocaban debajo de la ropa de cama. Poco a poco, durante horas, irradiaban calor durante toda la noche. Combinado con pieles, camas elevadas y la estrategia de dormir en grupo, esto mantenía a las personas cómodas, incluso cuando las temperaturas exteriores caían a menos de 40 grados bajo cero. Los perros también tenían su papel.
En algunas comunidades dormían dentro de los refugios, acurrucados cerca de la entrada o en los bordes de las áreas de descanso. Eran guardianes, alarmas y, a su manera, calentadores adicionales. Cacerías de invierno, persiguiendo al bisonte en la nieve. Cazar bisontes en verano ya era exigente. ¿Cazarlos en invierno? Eso era supervivencia en modo experto. Imagina una manada dispersa por una llanura cubierta de nieve, el viento cortando como cuchillos, los ventisqueros tragándose a los caballos hasta las rodillas. Y aún así, las tribus de las llanuras seguían tras ellos, porque la recompensa era inmensa. Un solo bisonte podía significar la diferencia entre el hambre y la abundancia, el frío y la comodidad. Las cacerías de invierno no eran algo rutinario. Eran misiones estratégicas, intentadas cuando los suministros escaseaban o cuando las manadas se acercaban lo suficiente como para alcanzarlas sin agotar al campamento. Los cazadores seguían a los bisontes hasta los valles donde la nieve era más fina y la hierba aún asomaba, o usaban los ventisqueros a su favor, conduciendo a los animales hacia la nieve profunda donde su enorme peso los ralentizaba. Acantilados, barrancos y cuellos de botella naturales solían convertirse en los lugares elegidos para la matanza. El frío era tanto un peligro como una bendición. Los cazadores se arriesgaban a sufrir congelaciones, agotamiento y el colapso de los caballos debilitados por el forraje escaso. Pero una vez que un búfalo caía, el aire helado convertía cada presa en un refrigerador natural. La carne se mantenía fresca durante semanas, a veces meses. La grasa se endurecía en bloques, que podían almacenarse o fundirse para hacer cebo. Los huesos se rompían para extraer el tuétano y se cocían a fuego lento en caldos que calentaban desde adentro. Nada se desperdiciaba. Las recompensas de una caza exitosa se extendían por toda la comunidad. Esa noche, la carne fresca hervía en guisos. Las pieles nuevas se convertían en camas, mantas o cubiertas para refugios. Los tendones se convertían en hilo para coser. Los cuernos y huesos se transformaban en herramientas. La eficiencia de todo esto era asombrosa. Un animal de 2000 libras se transformaba en alimento, calor, ropa y esperanza. Pero las cacerías de invierno también eran simbólicas. No se trataban solo de calorías. Se trataban de resiliencia. Eran la prueba de que, incluso en una estación diseñada para quebrar el cuerpo humano, la habilidad, la cooperación y el coraje podían aún superar las pruebas más duras de la naturaleza. Los cazadores regresaban no solo con carne, sino también con orgullo, demostrando a sus familias que podían proveer incluso cuando la propia tierra parecía empeñada en matarlos de hambre. Vale la pena recordar que la mayor parte de la comida ya se había preparado en otoño. La carne se secaba para hacer cecina o se machacaba con grasa, y las bayas se convertían en pemmican, que podía durar meses. Pero cuando esas reservas se agotaban, una cacería invernal podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la desesperación. El éxito no se medía en trofeos, sino en sopa humeante de médula ósea, en estómagos llenos en una noche amarga, en el conocimiento de que la vida continuaría a través de la tormenta. Nieve, hielo y trucos inteligentes. Las ventiscas conllevaban su propio peligro. Las tormentas blancas podrían borrar el mundo en cuestión de segundos, dejando incluso a los cazadores más experimentados desorientados a pocos pasos de casa. Para contrarrestar esto, las familias tendían cuerdas guía entre las puertas de las cabañas, los depósitos de comida y los corrales. Sujetar la cuerda era la diferencia entre la seguridad y la muerte. Si la perdías en una tormenta blanca, podrías congelarte a solo 6 metros de tu propia puerta. La nieve también pasó a formar parte del sistema alimentario. Las tribus abrían agujeros en lagos y ríos congelados, bajando redes o colocando trampas de hueso para peces. Algunas comunidades congelaban peces enteros dentro de bloques de hielo, cortando porciones según lo necesitaban durante el invierno. Otras dependían de presas bajo el hielo, trampas ingeniosas que capturaban peces de forma pasiva mientras la gente permanecía resguardada. El frío en sí mismo se convirtió en una herramienta de conservación.
Para viajar, la nieve exigía innovación. Si pisabas un ventisquero sin equipo, te hundías hasta la cintura, gastando más energía en minutos de la que la comida podía reponer en un día. La respuesta fue la raqueta de nieve. Fabricadas con armazones de madera curvada y cordones de cuero crudo, distribuían el peso de la persona sobre la nieve. Cada región perfeccionó el diseño, largas y estrechas en zonas boscosas para facilitar la maniobrabilidad entre los árboles. Anchas y redondeadas en las llanuras abiertas para flotar sobre la nieve profunda. Siglos después, las raquetas de nieve modernas siguen luciendo casi idénticas. Y luego llegaron los trineos y toboganes. Tirados por perros en algunas regiones, por personas en otras, transportaban leña, carne y provisiones a través del terreno helado. Los cazadores engrasaban los patines con grasa animal para evitar que se pegaran, un truco que convertía un trineo tosco en un deslizamiento suave. Antes de que los caballos se volvieran comunes, los perros eran esenciales, tirando de cargas mucho mayores de lo que una persona podía llevar, y haciéndolo incluso a través de la nieve más profunda. Mentalidad de adaptación. Aprender de la tierra. Para las comunidades nativas, el invierno no era solo una estación que había que soportar. Era un maestro, y cada tormenta traía lecciones. La supervivencia no dependía de la fuerza bruta. Se trataba de observación, respeto y adaptación. Quienes escuchaban a la tierra sobrevivían al frío. La mentalidad de adaptación comenzaba observando el mundo con atención. El marchitamiento de las bayas era el último aviso para cambiar al equipo de invierno. El vuelo de los gansos anunciaba frío. La mordida de la primera helada indicaba a las familias que era momento de mudarse a los campamentos de invierno. Ninguna de estas señales venía de la suposición. Se aprendieron a través de generaciones de experiencia, transmitidas mediante historias y rituales. Los animales eran los mejores instructores. Los bisontes escarbaban la nieve para descubrir pasto, enseñando a los cazadores qué valles tenían mejor forraje. Los zorros se acurrucaban en huecos, mostrando dónde el viento era más débil. Los osos desaparecían en sus guaridas, recordando a las personas que el aislamiento y el descanso podían ser tan poderosos como la acción. Al observar la vida silvestre, los pueblos originarios imitaban las estrategias de supervivencia más eficientes, adoptando lo que funcionaba y descartando lo que no. El conocimiento no se dejaba solo a la memoria. En las llanuras, muchas tribus creaban recuentos de invierno, calendarios pictográficos pintados en pieles de búfalo que registraban el acontecimiento más significativo de cada año. Una tormenta brutal, una gran cacería, una hambruna devastadora, todo se convertía en imágenes preservadas para el futuro. No eran solo registros, eran manuales de supervivencia, recordatorios visuales de lo que la naturaleza les había deparado y de cómo su gente había resistido. Los ancianos se los explicaban a los jóvenes, asegurándose de que las lecciones perduraran. Adaptarse también significaba movilidad. En lugar de resistirse a la tierra, las tribus se movían con ella. Las familias se trasladaban a valles, orillas de ríos o arboledas protegidas donde los recursos eran más confiables. Estas migraciones no eran señales de debilidad. Eran actos de sabiduría. Luchar contra el entorno era perder. Adaptarse a él era sobrevivir. En el fondo, la adaptación era tanto espiritual como práctica. El invierno no era simplemente un enemigo, era una estación de reflexión, prueba y renovación. Las ceremonias honraban a los antepasados que habían sobrevivido a tormentas anteriores. Contar historias mantuvo las mentes agudas y la moral fuerte. Incluso las dificultades tenían un significado y moldeaban la resiliencia tanto como la resistencia. Para los nativos americanos, el invierno no era un caos. Era un ciclo, parte del equilibrio del mundo. Para sobrevivir, no luchaste contra ello. Aprendiste de ello. Guiados por los animales, el cielo, las historias y la sabiduría de quienes vinieron antes.